Hola, bienvenidos a todos. No sé si estáis ya por ahí. Lisa, ¿cómo puedo saber si ya están, si me están contestando? Ya tienes unos asistentes, Marta. Entonces, si quieres, puedes dar inicio. Y no sé si lo puedes ver en la parte de abajo o arriba en el menú, te aparece número de asistentes. No. No, bueno, pero yo sí los tengo acá y ya tienes varias personas adentro, así que. Vale, más que nada por si me hacen comentarios no lo veo. De Bueno, momento en no me preguntas sale. y respuestas y tienes Sí, el chat. sí, sí. ¿Eso sí lo puedes ver? Los dos De momento no. De en el momento no me menú que tienes aparece. arriba, Sí, ¿no? sí, no me aparece. No te preocupes, si hay alguna Bueno, pregunta, yo quito mi micrófono vale, y yo te la hago de acuerdo. por el micrófono. Vale. Ok, bueno. Bueno, gracias, Lisa. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar la webinar de hoy. Como sabéis, se titula Salud y Estrés. Lo primero que quiero hacer es presentarme. Soy Marta Peláez, soy psicóloga. Trabajo en terapia, psicología y mediación, un centro de psicología de Valladolid. Y bueno, lo primero de todo es dar gracias a Sayus por esta oportunidad, sobre todo por organizar y dar forma a esta inquietud que teníamos bastantes psicólogos de cómo poder aportar algo, cómo poder ayudar en esta situación que se nos ha presentado tan imprevista, ¿verdad? Y una de las cosas que más estoy viendo en consulta y que, bueno, pues lógicamente estamos viendo todos es el aumento del nivel de estrés, lógicamente. Así que lo primero que tendríamos que hacer es saber un poquito por encima cuál es el estrés, aunque el objetivo es daros unas pequeñas pautas para elaborar un plan de acción que os pueda servir. Así que, ¿qué es el estrés? Bueno, pues en el estrés, si buscamos, hay un montón de definiciones, tanto definiciones de la Organización Mundial de la Salud, de Colegio de Psicólogos, incluso de la RAE. Yo he querido poner esta pues porque me parecía que era una definición sencilla, que es fácil de comprender. Es bastante intuitiva. Pues el estrés es un mecanismo que pone en marcha nuestro organismo para adaptarse a las situaciones que se perciban como capaces de alterar nuestro entorno. Entonces, bueno, aquí hay bastantes claves importantes, ¿no? Para empezar, digamos que son situaciones o digamos que estímulos que vienen y que en nuestro organismo interpretamos como amenazas. Ante esas amenazas, el organismo pone una serie de mecanismos, lógicamente, para poderse adaptar a estas situaciones. Tenemos en nuestro día a día constantemente un montón de estresores, ¿no? Digamos que en esta situación con el COVID-19, lo que vemos es que bueno, hay algunos estresores, digamos, que se nos han añadido de pronto por la situación que estamos viviendo. Es una situación de crisis, lógicamente, de crisis sanitaria. Y esto implica que tanto la crisis en sí como las medidas que se han tomado hacen que percibamos estresores que antes no percibíamos de esta forma. Con esta definición vemos muy claro una cosa. El estrés casi siempre lo interpretamos como algo negativo, ¿no? Y sin embargo, el estrés no es necesariamente negativo, porque si su objetivo es permitirnos adaptarnos a las situaciones que vienen, entonces el estrés es algo positivo. Digamos que el estrés lo que puede hacer es activar ciertas capacidades en nosotros que nos permitan adaptarnos
a este entorno. O sea, lo que pretende el estrés simplemente, o lo que mira, es nuestra supervivencia. El objetivo principal es nuestra supervivencia. Con lo cual no es necesariamente negativo. Un poquito de estrés, digamos que incluso nos ayuda en algunas situaciones, ¿verdad? Es como cuando decimos, por ejemplo, miedo a los exámenes con los adolescentes. Esta sensación de nervios no es necesariamente negativa, porque nos pone en un estado de alerta en el que podemos incluso adaptarnos mejor a la situación. Ahora, cuando digamos que estos nervios o este estrés, que es de lo que estamos hablando, lo percibimos ya como demasiado amenazante y se ponen mecanismos no tan adaptativos como nos gustaría, entonces es cuando vienen los problemas. El estrés, digamos, bueno, he querido poneros un pequeño diagrama muy sencillo, aunque es más complejo, en el que podemos ver cómo funcionaría. Llega el estresor. El estresor es cualquier situación, cualquier estímulo que percibimos como nuevo, novedoso, amenazante. Se pone en alerta todo el sistema porque se percibe como una amenaza. Una vez que estamos en estado de alerta, se activan ciertas funciones en el organismo para combatir precisamente esta amenaza. Emitimos una respuesta, que luego vamos a ver qué tipo de respuesta va a ser. Puede ser muy diversa. Vamos a ver también que esto implica una afectación tanto fisiológica en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, como psicológica. Si esta afectación, digamos, es demasiado elevada, nos puede llevar a que se añadan estresores internos. Se va a debilitar nuestro sistema y esto va a hacer que ese mismo estresor o cualquier otro estresor que llegue posteriormente se perciba como más amenazante y empezamos el círculo, digamos, que se retroalimenta. ¿Qué tendríamos que hacer? Evidentemente, cortar en algún momento este círculo. Y luego vamos a ver cómo podemos hacerlo. Os he querido poner una pequeña diapositiva muy resumida, un poquito para que veáis cómo funciona el cerebro a nivel emocional. Digamos que la parte instintiva emocional es lo que se denomina el área primitiva del cerebro. Y bueno, pues, se denomina área primitiva porque digamos que es la primera parte que se desarrolló hablando en términos evolutivos. El resto del cerebro fue evolucionando en torno a este, pero esta parte sigue estando exactamente igual. ¿Cómo funciona? Bueno, pues cuando percibimos una situación como peligro, amenaza para nuestra supervivencia, cuando nos saltan las alertas, pum, pum, toma el control del cerebro la parte primitiva del cerebro. ¿Por qué? Porque está diseñada principalmente para proteger nuestra supervivencia. Digamos que la parte evolutivamente hablando más evolucionada es la parte prefrontal del cerebro, que es la parte racional, analítica, la parte que conlleva funciones ejecutivas, que conlleva capacidad de autorregulación, de planificación, incluso interviene en la atención muy directamente. Bueno, pues cuando toma el mando el área primitiva del cerebro, es como si se pusiera en pausa el resto del cerebro. ¿Por qué? Porque la supervivencia es primordial. Yo suelo poner un ejemplo, sobre todo con los niños, pero lo pongo en general, que les digo que se imaginen, hay que utilizar mucho la imaginación, que se imaginen que, bueno, pues a un ser primitivo, cuando solamente tenía desarrollada esta parte del cerebro.
y venía de repente un mamut gigante. Bueno, pues entonces esta área primitiva del cerebro, lo que hacía era llevar a una emoción. Por eso siempre digo que no hay nada más cerebral que las emociones, pese a lo que se suele decir. Y esto lo que produce es unos efectos en el resto del organismo, a nivel hormonal, bueno, a todos los niveles. Y entonces empiezan a segregar una serie de sustancias, todo en milésimas de segundo, lógicamente, dirigidas precisamente a combatir esta amenaza. Por ejemplo, si aparecía el mamut gigante, pues lo que el organismo lógicamente interpretaba es, ojo, peligro supervivencia, alertas, alertas, alertas. Es muy probable que, digamos, que se conectara con la parte emocional, la emoción del miedo. Y este miedo, digamos que empieza a causar unos efectos en nuestro organismo, empiezan a segregar una serie de sustancias que van dirigidas, por ejemplo, a relajar esfínteres, porque si evacuamos pesamos menos y corremos más rápido, que van dirigidas a, por ejemplo, aumentar la circulación sanguínea en las extremidades para correr más rápido, por ejemplo. Todo esto en milésimas de segundo, es decir, era una emoción muy fuerte, muy intensa, que lo que hacía era o corres rápido o mueres. Hoy en día no tenemos mamut gigantes, lógicamente. Sin embargo, nuestro sistema emocional sigue funcionando exactamente igual. Si el organismo interpreta que hay una amenaza para la supervivencia, se activa el área primitiva del cerebro, bloquea un poco el resto del cerebro y se emite una respuesta fundamentalmente emocional. ¿Con el estrés qué pasa? Bueno, pues con el estrés, entre otras cosas, sabemos que se segrega cortisol, adrenalina. ¿Esto qué hace? Bueno, pues que algunos sistemas se activen, por ejemplo, el circulatorio, el cardiovascular. Por ejemplo, también otros sistemas disminuyen su función, por ejemplo, los que no son necesarios. Por ejemplo, se me ocurre el flujo sanguíneo digestivo. Y con el estrés, como veis, pasa una cosa muy similar. Los estresores en malos hemos visto que no necesariamente, pero si se perciben como demasiado amenazantes y nuestros mecanismos no se activan de una forma adecuada, entonces sí que puede conllevar a determinados problemas a todos los niveles. ¿Qué tipos de estresores? Bueno, pues los he dividido entre externos e internos. Digamos que los estresores externos son todo aquello que nos viene de fuera, para que lo entendamos. El mamut gigante. ¿Cuál sería nuestro mamut gigante de hoy? Bueno, pues puede ser desde carga de trabajo, por ejemplo, se me ocurre. Y si lo centramos un poco en la situación actual, podríamos tener el miedo al contagio, por ejemplo. La situación de encierro también es un estresor externo. Cualquier situación que viene desde fuera y que es percibida como peligrosa, como amenazante. En el caso de los sanitarios, no sé si hoy alguno de los que estáis sois sanitarios, en el caso de los sanitarios además tienen pues estos estresores externos muy marcados, lógicamente con la situación que están viviendo tan complicada. Estresores internos, bueno, pues pueden ser todos estos pensamientos negativos que elaboramos en torno a la situación. Estos pensamientos negativos, estas rumiaciones, lo que yo suelo llamar futuribles, es decir, esta situación está generando una incertidumbre y unas preocupaciones, y esta incertidumbre, bueno, pues hace que a nivel cognitivo, a nivel mental, a nivel de pensamientos, empecemos a generar toda esta serie de pensamientos de qué va a pasar. Y realmente es más fácil pensar en negativo que en positivo. Y entonces, sobre todo cuando estamos viviendo una situación estresante. Entonces empezamos a pensar todas las cosas que pueden salir mal y todo lo que puede ir mal.
Entonces, todo esto que se genera, todas estas rumiaciones, todos estos pensamientos intrusivos, generan, lógicamente, o conforman los estresores internos. ¿Un estresor es igual para todo el mundo? Pues no, no necesariamente, porque como hemos visto, tiene que ver mucho con cómo interpretamos cada una de las personas este estresor, cómo lo interpretamos, qué mecanismos activamos, cómo lo trabajamos. Por ejemplo, se me ocurre, en el caso del trabajo. El trabajo es un estresor externo muy habitual en muchas personas, sin embargo, no para todos. Hay personas a las que, bueno, pues el trabajo es todo lo contrario, digamos que es una vía de escape de, a lo mejor, otras situaciones problemáticas de su vida y tiene un mecanismo de evitación de estas situaciones centrándose en el trabajo. O incluso personas a las que les encanta su trabajo. Por lo tanto, un mismo estresor no va a funcionar de la misma forma en cada una de las personas. Y dentro de la misma persona, tampoco va a funcionar igual el mismo estresor en determinados momentos de su vida. Lógicamente, en la situación que estamos viviendo es más fácil que seamos más sensibles a los estresores. ¿Qué canales de respuesta? Bueno, pues lógicamente, como hemos visto un poco por encima, los tres canales principales son el fisiológico, el cognitivo y el conductual. El canal fisiológico, lógicamente, son todas estas sensaciones corporales, todo lo que tiene que ver con la respuesta que emite nuestro cuerpo, nuestro organismo. No sé, se me ocurre que hay personas a las que les puede doler la cabeza o sienten como un pinchazo en el pecho o un nudo en el estómago. Todo esto son respuestas fisiológicas. Respuestas cognitivas, digamos que son lo que hablábamos antes, todos estos sesgos cognitivos que provocan interferencias en nuestros pensamientos. Estos pensamientos intrusivos que nos vienen y que nos llevan, empezamos a pensar y nos lleva a una cosa y a otra y a otra y no podemos salir, entramos en bucle y además también es muy fácil que anticipemos, que anticipemos de forma negativa, que nos vengan escenas a nuestra mente de precisamente que vienen provocadas por los miedos que tenemos. Que además también tengamos un estado de hipervigilancia. ¿Cuáles son las respuestas conductuales? Pues las respuestas conductuales son todas aquellas que tienen que ver con el comportamiento, con las conductas que emitimos ante este estresor. Que pueden ser, bueno, pues conductas más impulsivas de lo habitual, o bueno, pues todas esas acciones que hacemos ahora producto del estrés, que pueden ser en esta situación actual. Bueno, pues puede haber una persona que se ponga constantemente el termómetro por este miedo a la enfermedad. Entonces está constantemente poniéndose el termómetro, mirando los síntomas. O también personas que por esta situación de encierro, de aislamiento y todo el estrés que esto les conlleva, a lo mejor desarrollan conductas de voy constantemente a la nevera a comer algo, por ejemplo. Entonces, todas las personas expresamos en estos tres canales, pero hay personas que expresan más en un canal que en los otros, o más en dos. Lo interesante sería que hubiese un equilibrio entre estos tres canales. Digamos que, como ejemplo, vamos a imaginarnos que cada uno de estos canales es un vaso y están comunicados entre ellos por la parte de abajo como vasos comunicantes. Entonces, si yo presiono y bajo uno de los canales, aumentan los otros inevitablemente. Entonces, bueno, pues encontrar el equilibrio no siempre es fácil, pese a que sí que a lo mejor es lo que se debería hacer. Y vamos un poco a lo que yo quería plantearos de forma un poco más práctica. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ante todo y de forma general,
lo que siempre explico y que es fundamental incluso en esta situación es no huir de estas emociones o de este estado. No tenemos que negarlo, no tenemos que huir de ello, tenemos que aceptarlo, en primer lugar. En primer lugar, aceptar y comprender qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. Primero, aceptarlo. Eso es lo primero de todo. Es importantísimo además que una de las cosas que digamos que más nos generan incertidumbre es la pérdida de control. Entonces, tenemos que localizar lo que los psicólogos, las palabras estas que utilizamos a veces, que es el locus of control, que es el lugar de control. ¿Dónde pongo el control? ¿Externo o interno? Bueno, pues generalmente ante estas situaciones, cuando el estrés nos está llevando a lo mejor a conductas o a pensamientos o a sensaciones que no son las adecuadas, a lo mejor estamos teniendo el control externo. Estamos un poco vendidos a lo que nos viene desde fuera y tenemos que intentar hacernos nosotros con el control, ponerle en modo interno. A veces, lo vemos luego, a veces consiste en reformular, porque dices, yo no puedo controlar algunas de las cosas. No puedes controlar alguna de las cosas, pero sí puedes controlar la respuesta que emites. Y además tienes que entender que, bueno, yo siempre explico que lo importante de los problemas son las soluciones y la aceptación. Entonces, primero aceptamos y segundo, buscamos soluciones. Reformulamos en términos en los que podamos ser parte de esta solución y que podamos intervenir de forma directa. Buscamos soluciones. Somos solucionadores de problemas. Esto es algo que va con nosotros de forma natural. Una vez que tenemos un poco estas nociones un poco más claras, bueno, pues yo he querido dividir el plan de acción en 4 puntos principales. Uno tiene que ver con uno mismo, el cuidado a uno mismo. ¿En qué? ¿Qué partes de mí tengo que cuidar? Bueno, lógicamente, de forma general, todas. Pero bueno, vamos a concretar un poco. A nivel físico, bueno, pues nuestro organismo, nuestra parte física, nuestra parte corporal. He puesto algunas, como por ejemplo la salud. ¿La salud en qué sentido? Si tenemos alguna enfermedad preexistente o alguna que haya aparecido nueva. No solo el COVID-19, sino bueno, pues cualquier otra patología que pudiéramos tener o cualquier otra enfermedad crónica, puntual, bueno, pues desde una alergia, un catarro, a alguna patología psicológica, ¿por qué no? Bueno, no tenemos que descuidarlo, tenemos que estar atentos y tenemos que cuidarlo. Si tenemos que tomar alguna medicación, tomarla, si pues las pautas que nos hayan marcado. El sueño, pues es fundamental y aunque bueno, hay quien piensa que no es tan importante, es fundamental, es importantísimo tener unos hábitos adecuados, le llamamos higiene del sueño, unos hábitos adecuados de sueño. Entonces, hay que dormir el número de horas adecuado. Es verdad que no todo el mundo tiene el mismo número de horas, se suele decir de media que son 8 horas, pero es verdad que tiene que ver más con el número de ciclos de sueño y no todo el mundo les tiene de los mismos minutos. Entonces, bueno, es un poco relativo, pero digamos que entre 7, 9 horas, dependiendo de la edad también. Lógicamente, los niños tienen que dormir más. Y es importante, si es posible, salvo que tengamos un trabajo que tengamos que hacer a turnos y no nos lo permita, tener unos hábitos en los que, bueno, mantengamos un horario aproximado de irnos a dormir, un horario aproximado de levantarnos. La hora de levantarnos influye muchísimo, muchísimo en los ritmos circadianos del resto del día. Entonces, si podemos acostarnos a la misma hora aproximadamente y levantarnos a la misma hora, pero lo que es importante es dormir el número de horas adecuado. Hasta el punto es importante que influye directamente en el estado de ánimo y en otras muchísimas cosas, a nivel de funcionamiento también cognitivo y físico. Y fijaros que como ejemplo, a veces se utiliza incluso para trabajar determinados problemas. Esto
hasta el punto de que, por ejemplo, sabemos que si se duerme mucho, es decir, más de lo apropiado, más de lo recomendado, más de lo necesario, lo que se produce en el organismo es una situación de apatía, de disforia, una depresión del sistema. Si se duerme poco, sin embargo, menos de lo adecuado, lo que se produce es una sobreexcitación. Así que fijaros si es importante. Alimentación, fundamental. La alimentación, mantener una alimentación adecuada. En cuanto a nutrientes, en cuanto a horarios, en cuanto a cantidades. Bueno, pues ahora hay muchas personas que por el estado de estrés que están sufriendo, a lo mejor una de las conductas que emiten es comer menos de lo que deberían, otras es a lo mejor comer más de lo que deberían. Bueno, hay que comer de una forma adecuada, hay que cuidar esta alimentación. Y el ejercicio también es fundamental, el ejercicio físico también afecta directamente en el estado de ánimo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aproximadamente 20 minutos al día, aunque estemos encerrados en casa y no tengamos mucho espacio, vamos a encontrar algo que podemos hacer y que podemos hacer incluso de forma divertida. Si estamos conviviendo en casa con otros familiares, no estamos solos, podemos hacer incluso una guerra de almohadas, una pelea de cosquillas, concursos de baile, todo lo que sea activación del cuerpo es positivo. Y si además lo hacemos de una forma divertida, pues además contribuye más positivamente. Pero sí que es importante el ejercicio. Bueno, hemos cuidado nuestro cuerpo, ahora vamos a cuidar nuestra mente, ¿no? Bueno, pues aquí es donde viene todo el apartado de la gestión emocional, por ejemplo. Tenemos que reconocer las emociones que estamos sintiendo, no las tenemos que ocultar, no las tenemos que enmascarar, no las tenemos que negar. Primero, el primer paso es reconocerlas, saberles poner nombre, cómo están funcionando en nosotros, y luego expresarlas de una forma adecuada. La relajación, por ejemplo, la relajación influye también de forma muy positiva en el sistema nervioso y eso pues, hay evidencia científica. Igual que el mindfulness, no es tanto relajación como en realidad son técnicas de atención plena, que también hay evidencia científica de que funcionan muy positivamente de muchas formas distintas. Desde por ejemplo, a aprender a focalizar la atención, incluso puede ayudarnos en esto que veíamos de los pensamientos intrusivos. Digamos que hay mucha tendencia a cuando esto pasa, nos centramos, digamos que en esta parte, empezamos a generar pensamientos y bueno, pues con el mindfulness, con algunas de las técnicas podemos aprender a bajar al cuerpo y esto nos ayuda muchísimo a equilibrar un poco el sistema. Combatir el aburrimiento, he puesto. Primero quiero decir que el aburrimiento no siempre es negativo. Entendemos que el aburrimiento es negativo y un poco de aburrimiento es necesario. Es muy necesario para activar nuestro pensamiento divergente, por ejemplo, nuestra creatividad. Entonces, bueno, un poco de aburrimiento es necesario. Lo he querido agrupar, esta forma de combatir el aburrimiento, digamos que en dos bloques. Uno que tenía que ver con los hobbies, con las cosas divertidas, que tiene que ver con bueno, pues leer un libro, que tiene que ver con ver una serie, una película, con estas cosas, con escuchar música. Entonces, bueno, pues incluso se me ocurre actividades con las personas con las que se conviva. Y también he querido reflejar la competencia personal. ¿Por qué? Porque es un momento, además, este momento actual, siempre, pero sobre todo este momento actual nos da una oportunidad de aumentar esta competencia personal. Y aumentar esta competencia personal tiene que ver sobre todo con, digamos, con recuperar una parte del control. ¿Qué actividad se me da bien? ¿En qué actividad, aparte de que se me dé bien y me guste, puedo mejorar, ser más competente? Y además, ¿en qué actividad puedo ejercer este control? Este ejercer el control es muy positivo y además es muy beneficioso en muchísimos sentidos.
Entonces, bueno, es una oportunidad para combatir este aburrimiento desde estas dos perspectivas, desde lo que me divierte, me apetece, los hobbies, y desde el aumento de la competencia personal para recobrar un poco el control. Nos hemos cuidado a nosotros mismos, cada uno a nosotros mismos, y ahora vamos a cuidar el aspecto social, el relacional. Esto tiene que ver, bueno, pues lógicamente lo he agrupado, digamos que de más cercano a más lejano. No tiene que ver tanto como directamente con qué hacemos con nosotros, sino de la relación en sí misma. Entonces, tiene que ver primero, lógicamente, con nuestro entorno de convivencia, con quién convivimos en casa. Pues a veces están dando casos de, bueno, pues ahora tengo que estar encerrado 24 horas a lo mejor con una persona que no me apetecía. En otros muchos casos con personas que sí me apetece. Pero bueno, cuidar esta convivencia ahora que estamos 24 horas juntos es muy importante, tanto en las actividades que hagamos juntos, que es importante mantenerlas, como en alguna que nos dé oportunidad de estar separados, de tener cada uno nuestro espacio. También es importantísimo ahora la relación con la familia, los amigos más cercanos, estas relaciones que teníamos de forma habitual y ahora podemos mantenerlas de otra forma distinta. Podemos hacer videoconferencias, llamadas de teléfono y es importante cuidarlas. Y los otros, me refiero a otros grupos, bueno, pues si participamos en alguna actividad, pintura, teatro, bueno, pues mantener también relación, aunque sea por videoconferencias o por llamadas o por mail, con estos otros grupos que teníamos, pues los niños, por ejemplo, con los compañeros de clase, o bueno, pues con otras actividades con las que teníamos relación. Digamos que esto tiene que ver con tejer esta red de apoyos que es importantísima. El tercer punto del plan de acción que propongo es cuidar a los demás, lo que conocemos como solidaridad. Es un momento en el que es muy importante no solo pensar en uno mismo, en los más cercanos, sino ¿qué puedo hacer por los demás? Aquí es cuando cuido a los demás. ¿Qué se me ocurre cómo puedo contribuir de forma positiva a ayudar de alguna forma a los demás? Puede ser, bueno, pues, por ejemplo, digamos que en esta iniciativa de Cuídate en casa, pues algunos psicólogos hemos querido contribuir aportando un poquito de ayuda, tanto con formaciones como sabéis, con sesiones de media hora de apoyo psicológico. Entonces, bueno, ¿qué más se pueden hacer? Pues se pueden hacer muchísimas cosas. Desde cómo puedo hacer que sea mejor el día para mi hijo, para mi padre, o incluso, mira, tengo muy buen nivel de inglés o de francés. Bueno, pues voy a aportar, como ahora los niños no pueden salir de casa, voy a aportar unas clases online, por ejemplo. Cualquier cosa que implique ayudar a los demás. Este punto los sanitarios le tienen muy cubierto, lógicamente, y bueno, digamos que el resto de la población en general, importante también no solo centrarnos en nosotros, sino centrarnos en qué podemos ayudar, qué podemos hacer para ayudar, cómo podemos contribuir. Y por último he puesto el punto de pedir ayuda. A ver, habrá momentos, habrá situaciones, cada uno en una medida, lógicamente, en los que necesitemos ayuda, nos sintamos mal. Si hemos dicho que hay que reconocer cómo estoy, mi situación, mis emociones, mi nivel de estrés, es muy importante también el pedir ayuda. Es decir, no me lo voy a callar, no me lo voy a guardar, lo voy a ocultar, no voy a molestar a los demás, porque es muy necesario en muchas ocasiones pedir ayuda, tanto hablando con otras personas que tengan una problemática similar, hablando con la familia, o incluso pedir ayuda profesional si es necesario. No se tiene que sentir nadie mal, porque precisamente para eso estamos los profesionales, para pedir ayuda. A ver, es importante entender que son aspectos generales este plan de acción que luego cada uno tendría que personalizar, individualizar.
Cada uno, lógicamente, hemos dicho, tiene sus propios estresores y le funcionan de una forma particular. Entonces, ¿cómo podemos diseñar? Bueno, pues unas pequeñas pautas es realizar, por ejemplo, objetivos alcanzables que sean posibles, que yo pueda hacer, que no dependa de los demás solo, que dependa de mí, que sean medibles, que pueda temporalizar, que sean posibles a corto plazo y si son a largo plazo los podemos reestructurar y partir hasta que lleguen a corto plazo. Si dependen de otros, o los aparto o los tengo que reestructurar para, digamos, o reformular para que sea poner el locus de control, como habíamos dicho, interno, para poder llevar esto a cabo tiene que ser algo que yo pueda hacer, que yo forme parte de esta solución. Que además tenemos que tener en cuenta que es, digamos, un plan, una planificación viva. No es fija, inamovible. Es viva, es constante, se puede ir reformulando, se puede ir añadiendo, se puede ir quitando, se puede ir cambiando. Pero sí es importante tenerla realizada con papel y bolígrafo, o bueno, el que prefiera con ordenador, pero hacerla, no solo pensarla, escribirla. Y hay personas que necesitan tener medido hasta el último minuto, porque esto les tranquiliza. Bueno, pues en esta situación que lo hagan. Hay personas que necesitan al revés, tener más espacio porque digamos que les genera angustia, ansiedad, tener todo demasiado medido. Bueno, pues que dejen espacios, o sea, que en vez de poner horarios, que pongan, bueno, rutinas en orden y que además dejen también espacios para el aburrimiento, para espacios para lo que surja. Y que implique, lógicamente, lo que habíamos dicho, estos aspectos, el que tiene que ver con uno mismo, el que tiene que ver con la faceta social, con la parte de relación con los demás, que tenga que ver también con qué puedo aportar yo, cómo me siento útil aportando algo, y que incluya, ¿por qué no?, una forma de pedir ayuda. El mismo plan no, de forma concreta no va a valer el mismo para todos, cada uno tiene que elaborar el suyo siguiendo estos puntos. Y tiene que fijarse en cuáles son sus necesidades reales. Para eso primero hay que bajar, sincerarse con uno mismo y cambiar hábitos, que a veces no es fácil cambiar hábitos. Y bueno, por último, estábamos hablando de pedir ayuda. Bueno, pues ya sabéis que Cuídate en Casa es una iniciativa solidaria en la que no solo se ofrecen formaciones, sino también sesiones de media hora, preferencia a sanitarios, pero para todo el público, para dar este apoyo psicológico precisamente con técnicas que utilizan incluso realidad virtual y que son muy positivas porque se trabaja desde la inmersión, desde el sentido de presencia y que inciden muy positivamente en los beneficios. Técnicas de relajación, de mindfulness o cualquier otra. Se puede trabajar con gafas y sin gafas. Y si alguno necesita mi ayuda personal, bueno, pues este es mi contacto y yo estaré encantada de poderos ayudar en cualquier situación que necesitéis ayuda de gestión de emociones o cómo elaborar el plan de forma concreta. Bueno, pues aquí estoy para lo que necesitéis. Creo que nos quedan 5 minutillos por si tenéis alguna pregunta, si os puedo aclarar algo, si necesitáis preguntarme algo y os puedo ayudar. Encantada de ayudaros. Sí, sí, si quieren pueden escribir sus preguntas en el apartado de preguntas o bien en el chat. Así que si quieres, Marta, esperemos unos minutos por si alguien tiene alguna duda Sí, o si claro. todo quedó claro y pues Sí, podemos dar claro, fin. lo que necesiten. Yo encantada. Muchas gracias, Marta. Gracias a vosotros. Pero creo que sí, creo que les ha quedado muy claro a todos. Bueno, pues espero haberos servido un poquito de ayuda, haber aclarado a lo mejor algún aspecto que no estaba claro y que bueno, podáis poner
todo vuestro plan de acción para combatir el estrés. Muchas gracias, Marta. Gracias. Hasta Nos luego. vemos. Feliz día a todos. Feliz día.